Bienvenidos a Contacto Pymes, el podcast número 1 de empresarismo. Como siempre decimos, queremos llegar al 1,000,000 de suscriptores, así que suscríbete al canal, aprieta la campanita, deja tus comentarios, que aquí el contenido que te traemos es de suma importancia para tu negocio. Hoy nos acompaña el psicólogo industrial forense, el doctor Javier Morales. Saludos, Javier, ¿cómo estás? Saludos, Néstor, y gracias por la invitación. Sí. Nuevamente, un placer estar aquí. Pues hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar del fraude contributivo. ¿Por qué se evaden contribuciones? ¿Qué piensa el evasor? Todo ese tipo de cosas lo vamos a estar dialogando con una persona con mucha experiencia en ese tema y que de hecho ayuda a diferentes países, diferentes instituciones para tratar de trabajar con esa evasión que tanto daño nos hace a la economía. Javier, ¿qué es el fraude contributivo? Bueno, básicamente, a una definición generalizada, es dentro de todos los países, lo mismo en Puerto Rico y Estados Unidos, nosotros como ciudadanos tenemos que pagar contribuciones, ¿verdad? Tenemos que pagar unos impuestos al fisco, al Estado, para que a su vez el gobierno, ¿verdad? La gobernanza, pues pueda hacer proyectos, carreteras, hospitales. Todo el mundo en sociedad contribuye para que el país, en este caso nuestro, Puerto Rico, ¿verdad? Pues se desarrolle y mejore. El tema de corrupción es otra cosa, pero el pago nos toca a todos. ¿Cuál es, a tu experiencia, cuáles son las motivaciones principales que llevan a este individuo, a esta persona, a cometer fraude contributivo? Muy bien. Eso lo discutía recientemente con unos compañeros de la División de Fraude y de Evasión del Departamento de Hacienda. Bien, cuando analizamos estos señores y esta señora, hay dos elementos que se pueden identificar mentalmente, psicológicamente. Tenemos, ¿verdad? No voy a ir con muchos elementos técnicos, pero para que nuestros amigos y amigas nos puedan entender. Tenemos el evasor que sobrevive, ¿verdad? Que no es una persona que estructuradamente, ¿verdad?, hace el ejercicio para defraudar al Estado, ¿verdad? Entonces, hay que dividirlo en ese conocimiento y actitud hacia la evasión. Yo lo divido en tres categorías. Tenemos el estafador, que es la persona, por decirlo por ahí en nuestro argot, buscona. Es el que se roba la luz, es el que se roba el agua, es nuestros candidatos en los casos de fraude del PUA, ¿verdad? Que le explicaba a los compañeros de Hacienda. Por ejemplo, el más conocido del PUA, ¿verdad? Aquí los compañeros en Puerto Rico. Ese ciudadano vio la oportunidad que pensaban que se regalaba el dinero, llenó una solicitud, ¿verdad? Falseada la información, ¿verdad? Porque no cualificaba y entonces se robó el dinero. Así como ese que se robó el PUA, ¿verdad? Y que está en el nivel de estafador, que es una persona con menos estructura cognitiva, con menos estructura de pensamiento hacia ese fraude, hacia esa evasión, está en ese elemento. Está ya el organizado, ya la persona que tiene más experiencia, la persona que tiene conocimiento en finanzas, ¿verdad? O contabilidad, etcétera, ¿verdad? Que ya sabe cómo manipular el proceso, entonces va a utilizar estas actitudes, ¿verdad?, de evasión para entonces no pagar sus impuestos o pagar mínimo, ¿verdad? No lo que establece la ley. Ya en el elemento de corrupción, ¿verdad?, dentro de la evasión, pues ya hay otro elemento particular. ¿Por qué tú crees que es distinto investigar un corrupto de un defraudador, del estafador, del buscón? ¿Cuál sería la diferencia, tú crees, de cuando uno va a manejar un caso de evasión de un corrupto a de un defraudador? Las ganas de querer evadir, o sea, el pensamiento crítico al momento de evadir. Bueno, sí, el corrupto va a estar en un pensamiento, ¿verdad?, más estructurado, pero lo que los ciudadanos tienen que entender es, para que vayan, ¿verdad?, manejando el tema de la corrupción, ¿verdad? Próximamente en el Colegio de Contadores voy a hablar sobre la psicología de la corrupción. Es que el corrupto, la diferencia, ¿verdad?, la conducta es la misma, ¿verdad? La desconfianza, el mentir, el sobornar,
el ir, ¿verdad? En el área de cumplimiento, no cumplir con las reglas que están establecidas en ley o en reglamento, pero el corrupto siempre va a estar en una posición de poder. Okay. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo tengo que investigar o auditar una persona en una posición de poder, el juego cambia. Porque, por ejemplo, que me digan a mí, ¿verdad? Yo soy el auditor interno, y me digan a mí, bueno, hay que investigar a Néstor, al jefe. Pues entonces hay un elemento psicológico también, ¿verdad? Que dice la ciencia. El 87-90% de la gente no ve a la gente en posición de poder como corrupto. Así que la tendencia es a auditarte más solapado o auditarte de forma generalizada, porque realmente yo no pienso que tú vas a estar evadiendo, ¿verdad? Que tú estás manipulando los números internos. Porque dentro de ese ejercicio también de elevación se puede dar, ¿verdad? Ese robo interno de las mismas empresas, etc. Y si yo estoy, ¿verdad? Si esta empresa está robando, para mí eso es robo, evadir contribución es robo, le está robando a alguien, al pueblo, en teoría. Si esa empresa está evadiendo su carga contributiva ilegalmente, ¿de qué manera, pues, al final me estoy ahorrando dinero, ¿verdad? En teoría, ¿de qué manera afecta eso a la empresa negativamente? Yo tengo una teoría, ¿verdad? O sea, si tenemos empresas que la gerencia está afuera, no está todo el tiempo, el día a día en la empresa, pues posiblemente ellos se creen que están haciendo unos números, pero le está causando una exposición indebida financiera que cuando eso explote puede ser el fin de la empresa. Correcto. Bien, en esa línea, esto es un caso real, ¿verdad? De millones. Está en proceso, pero voy a hablar de forma generalizada. La contadora de la empresa, una persona muy seria, tú eres el gerente general, o sea, tú manejas muchas empresas, muchos millones, daba los números. Tú los revisabas a esa evasión, tú los revisabas y manipulabas la cantidad de impuestos que se había que pagar, las ganancias, etcétera, etcétera, para crear una tendencia, ¿verdad?, de que había menos dinero, el gerente. Pues claro, si la contable, la jefa de finanzas, seriamente está exponiendo el detalle de los números, ¿verdad? Porque es su responsabilidad como contadora. Entonces tú de gerente dices, espérate, si hay mucha ganancia en esta área, pues tengo que pagar tanto de impuestos. Si tengo que pagar todo eso de impuestos, pues entonces me quedo yo sin lo que me toca a mí, Seguro. ¿verdad? Si los bonos que yo me auto ejecuto, porque esta es la situación real de este caso, Okay. es que ese gerente, ¿verdad? Pues se auto ejecutaba. Entonces, en esa manipulación de los números, le presentaba a la junta directiva, que hay una junta de gobierno, ¿verdad? Como se llama, pero son empresas privadas, pero es como se le llama, ¿verdad? La junta directiva, junta de gobierno, que supervisa que los números no iban en esa razón, así que había que pagar menos impuestos. Pues claro, eso va dando vuelta, que ya hemos hablado sobre esto, y estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Pues si yo me robo 1.000.000, pues no me voy a robar $100,000 la próxima vez, me voy a robar otro 1.000.000. Seguro. Pero a esos efectos, lo que había que pagar en carga contributiva, pues se lo echaba al bolsillo a la persona. Y más allá, pues manipulaba internamente otras empresas que estaban subdivididas ahí. Bueno, era un tema de evasión, en concreto entre 6 o 7 empresas que manejaba poco a poco. Entonces, ahora está el tema de la contable, pues, dijo, espérate, los números reales, ¿verdad? Le dice a los inversionistas en Estados Unidos, los números reales son estos, que son los que yo siempre envié, ¿verdad? Porque tenía la base de datos. Seguro. Y entonces ahí en la comparación, pues se veía la manipulación de lo que tú estás diciendo. Así que el tema de la supervisión, ¿verdad? De lo que se expone, porque lo mismo yo le digo a los miembros de junta, yo le digo, esa persona con esa falsa documentación, esos números falseados, lo induce a usted a error en la toma de decisiones o hacia dónde va a dirigirse las inversiones de la empresa, ¿verdad? Porque estamos hablando de mucho dinero. O sea, esa es la realidad a lo que tú planteas. ¿Y qué estrategias suelen utilizar estos evasores para cometer ese acto? Muy bien. Como dije, en el tema
de menor conocimiento, ¿verdad? En el área del estafador, que es el buscón, pues básicamente es una persona, ¿verdad? Que es la situación del momento y sobre ese ejercicio, pues es lo que en forma sea más sencillo, ¿verdad? Pero cuando ya vamos a escala de defraudadores y corruptos a nivel, ¿verdad? De una estructura, tenemos que entender ya que hay una conducta antisocial. Hay una predisposición a la persona sobre ese ejercicio, ¿verdad? A diferencia de lo que él plantea el triángulo del fraude de Crazy sobre la oportunidad, o sea, para que se dé una oportunidad psicológicamente, tiene que haber una predisposición. O sea, tú tienes que tener ganas de tumbarte los chavos, ¿verdad? Tú estás en ese ejercicio. Así que en ese ejercicio de tu asunto antisocial, tú vas a buscar la oportunidad, la forma, ¿verdad? Ahí a lo que tú preguntas, entonces, por lo general, cuando audito, para eso es que se estructuran los procedimientos, ¿verdad? Usted, en el área de cumplimiento, por ejemplo, de lavado de dinero, que es similar a la evasión, ¿verdad? La única diferencia es que hay un delito penal de por medio en el caso de lavado de dinero, pero la conducta es la misma. Así que en ese ejercicio yo voy a manipular los procedimientos. Si las leyes, las reglas dicen paso 1 al 5, y usted cuando audita ve que del 1 brincó al 3 y le dice, no, es que por lo general yo lo hago así. Es más fácil, es más rápido. Hay dos elementos ahí. Incompetencia, que usted no conoce bien los procedimientos, o la actitud de manipulación sobre ese proceso. Entonces, de ahí ya, pues claro, las personas como no te ven en una posición de evasor, de defraudador, no supervisan los procedimientos, te lo permiten. Te permiten brincar del paso 1 al 3, del 3 al 5. Si tú evalúas todos los temas de corrupción o de evasión de las empresas, es que en los procedimientos alguien le permitió. Usted ve el caso, ¿verdad? De forma de ejemplo, el caso que se está ahora manejando de corrección de la persona que salió libre sin tener los criterios. Todo lo que se está diciendo en la prensa, ¿verdad? Porque desconozco, lo que se dice en la prensa es la manipulación de los procedimientos, alguien no siguió los procedimientos establecidos, alguien viene con excusas sobre esos procesos. O sea, siempre cuando analizamos es la manipulación de los procesos a ese beneficio, ¿verdad? Usted tiene que analizar cómo se beneficia esa persona. O tercero, porque no he visto un evasor, un defraudador, que trabaje tipo Robin Hood es que le robé al erario, pero mire, monté un restaurante ahí para que todo el mundo coma de gratis. No, eso yo nunca lo he visto. Y yo creo que no lo veremos. Entonces, me acuerdo que uno de nuestros primeros episodios fue el tema si el fraudulento nace o se hace. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa mentalidad al evasor para que no cometa ese crimen? O sea, ¿qué podemos hacer con esa persona que ya dice que está buscando la oportunidad? Él quiere evadir. Porque a veces la gente, yo me acuerdo que a veces la gente, su primer robo era sin querer. Ajá. Porque se me descuadró la caja, nadie me revisó, pues mira, me quedé con $10 más. Pero ese fue sin querer. Pero el que va a evadir, quiere evadir. ¿Qué podemos hacer para cambiarle la mentalidad o evitar que lo haga? Digo, hay dos elementos. En ese sin querer, como tú planteas, el estafador, la persona de a pie, como decimos, el ciudadano, nosotros, pues, vemos también un planteamiento de injusticia, ¿verdad? Es como que, o sea, yo me fastidio trabajando 10, 12 horas y tengo que dejarle el 30% de mi sueldo al Estado, Hacienda o más. Entonces, sobrevivir con el resto, que a su vez se los roban los corruptos. Entonces, veo un elemento de injusticia. Entonces, cuando el cerebro analiza un elemento de injusticia, da la alerta, que fue el mismo ejercicio que pasó en el 2019 cuando salieron 1 millón de boricuas a la calle a protestar por las conductas corruptas, etcétera, cuando estaba el exgobernador Ricky Rosselló. O sea, en esa injusticia nuestro cerebro se activa, ¿verdad? Y drena, es un elemento estresante. Entonces yo veo que yo pago mis impuestos como debe ser y no me da para vivir o tengo que estar en la búsqueda. Entonces no me queda de otra de tratar de sobrevivir, ¿verdad? Voy a pagar, pero voy a tratar de pagar lo menos. Pero yo tengo la intención de pagar, es que ustedes son unos abusadores, ¿verdad? Vemos esa actitud. Yo puedo pensar lo mismo, ¿verdad? Pero es que no nos toca a otro porque hay una responsabilidad civil
sobre eso. Entonces, está ya en el tema del que tiene la intención, ¿verdad? Eso no lo podemos controlar, ¿verdad? Seguro. Yo tengo la intención de agrederte físicamente, abro la puerta y te agredo. La única es que hay un control sobre ese ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del pago de impuestos, hay países, o sea, que te dan crédito, o sea, que en vez de ser un elemento punitivo, es un elemento de estímulo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú me pagas antes lo que te corresponde, pues te doy tantos créditos contributivos o elementos de servicio, no hacer filas, o sea, elementos que sean un disuasivo para que tú digas contra, si hago esto, o aporto y aparte de que me da unos beneficios. Pero en el otro es control, ¿verdad? Desde el análisis, o sea, cuando, como le digo a los compañeros, ¿verdad? Auditores, investigadores, le digo, cuando ya usted ve esta conducta antisocial, que es principalmente el elemento narcisista, o sea, uno se mira al espejo y no se ve bonito. Seguro. Pero el tema es que el narcisista se ve bonito 24/7, pero es que yo soy el más bonito o la más bonita. O sea, yo estoy por encima de ti. Entonces, cuando yo estoy por encima de ti, pues yo soy más inteligente que tú, ¿verdad? Y yo en esa arrogancia y prepotencia voy a actuar sobre eso. Así que los auditores, esos de Hacienda, eso no saben nada. Así que yo estoy por encima de ellos. Así que yo voy a ejecutar sobre lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando uno va identificando esos criterios, que era lo que le decía a los compañeros de Hacienda, ya ahí tenemos un 70% que ese es nuestro evasor. O sea, ya él tiene la actitud, ya él tiene la predisposición a su evasión. Lo que nos toca ahora buscar es dónde me manipuló los procedimientos, porque eso es lo que va a hacer. Parte del ejercicio de estos evasores, el principal rasgo es la mentira, ¿verdad? Yo voy a sobornar, yo voy a hacer trampa, etcétera. Pero la mentira va a estar latente. ¿Dónde va a estar latente la mentira? Pues te voy a mentir los procedimientos, la documentación. Por ejemplo, te traje en un vagón, hablando de temas de evasión, Hacienda, te traje en un vagón, qué sé yo, lechuga, que es lo que identifica el documento, pero realmente no son lechugas, son relojes. Seguro. ¿Verdad? O sea, en la documentación va a empezar la mentira, porque es que ese es el ejercicio que yo transfiero la mentira. Lo otro que le decía a los agentes, digo, y uno como auditor, etcétera, es ya en el discurso. La mentira es un constructo, te lo tienes que inventar. Así que de la mentira tienes que inventar otra mentira y otra mentira. A menos que tú estés pendiente a todas las mentiras, ¿sabes? Que tu cerebro tenga latente eso grabado, se te van a olvidar cosas. Y ya ahí en la entrevista uno lo va con la evidencia física y la entrevista, ya el choque de contradicciones. Ver la actitud prepotente del evasor, 70%. Ya el otro 30% es documentación y lo que te va a decir. O sea, ya ahí es recalcar eso, ¿verdad? Por ahí es que uno va desarrollando controles, lo mismo en las empresas, ¿verdad? En ir analizando estas actitudes. ¿Qué papel tú entiendes? Tú estás en la cátedra, tú tienes algunos cursos. ¿Qué papel juega la cátedra en esto, en la evasión? En cómo preparar profesionales decentes. Excelente pregunta. Yo estuve ayer invitado en la Universidad de Santander en Colombia en la participación de la discusión de un libro que se llama Economía Criminal, ¿verdad? Y la mayoría de los participantes, bueno, había de todo, pero había, ¿verdad?, participantes que eran académicos, ¿verdad?, profesores. Y lo mismo, estuve en Medellín hablando sobre este tema el año pasado. Los compañeros profesores tienen que salir del aula, porque yo pasé el proceso. Cuando yo hice mi doctorado, la mayoría de mis profesores, pues, eran, como yo digo, científicos de salón. Eso está muy bien, pero había mucho choque porque ya yo llevaba 12 años de asesor. Entonces yo decía, bueno, lo que dice el libro tiene una tendencia, pero no es el mundo real. Entonces es muy importante que empecemos a desarrollar y actualizar los currículos. Primero, o sea, no hay un currículo en ninguna universidad de cómo manejar conductas y operaciones fraudulentas. Es un curso completo, ¿verdad? Venimos, como tú dices, en distintas instituciones, ¿verdad? Como el Colegio SPA y otras instituciones, dando estos cursos, certificaciones. Pero eso tiene que estar integrado en ese proceso. En el área de programación, que yo trabajo con programadores,
Digo, todos ustedes programan para una conducta adecuada. La gente no tiene conductas adecuadas. O sea, la gente se porta mal. Si fuese así, pues no hubiera un código penal. Seguro. Por eso está constituido un código penal, porque la gente en sociedad no se comporta como se debe comportar. Entonces, a los programadores, ¿verdad? Porque es que lo que discutía previamente, o sea, la inteligencia artificial, el metaverso, machine learning, big data, etcétera, eso vino para quedarse. O sea, que usted dice, pues eso a veces lo veo, o sea, eso vino para quedarse y usted tiene que aprender sobre eso, ¿verdad? Hay un factor ahora que voy a discutir en España que es psicología cibernética forense. Y es la conducta de los defraudadores, pero dentro de las redes, ¿verdad? Las criptomonedas, elementos de lavado de dinero, el comportamiento de las redes es totalmente distinto. Entonces, los sistemas académicos tienen que ir adaptando eso porque los muchachos cuando salgan de la universidad, eso es lo que se van a tropezar. Eso es así. Pues, y entonces tú ni siquiera se lo mencionaste. Y se lo digo, el mundo ahora es tecnología y las conductas, en el caso de los auditores, en el caso de fraude de evasión que estamos hablando, y cómo las tecnologías nos van a ayudar a manejar esas conductas e investigarlas. O sea, eso no hay de otra. Y ya, qué bueno que trae el tema de tecnología. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología en la detección o prevención de ese posible fraude contributivo? Muy bien. Estuve hablando de esto en Bogotá. Me invitaron al Congreso de Contraloría de Latinoamérica, ¿verdad? Toda la oficina de Contralores de Latinoamérica, de cómo la tecnología ayuda a prever la corrupción y lavado de dinero, ¿verdad? Y como dije, lavado de dinero es lo mismo que evasión, la conducta es la misma. Entonces, estaban programadores allí, había hasta gente de Microsoft, ¿sabes? Con unas programaciones espectaculares en el asunto de manejo de evasión, lavado de dinero y corrupción, pero espectacular. Hay un tema particular, pues claro, que es el factor humano que no lo integraste ahí, ¿verdad? Eso va tirando patrones que más o menos vamos generalizando de a hoy. Y yo, pero si no vamos a la conducta humana en programación, que la inteligencia artificial nos vaya identificando esos patrones, pues su sistema se queda a la interpretación de cada cual. Yo digo, y funciona 50%, porque yo trabajo con sistemas en distintas instituciones bancarias, etcétera, y el sistema tiene que ir entendiendo la conducta inadecuada de la gente, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente intencionalmente me va a manipular el proceso? ¿Verdad? Si el proceso correcto es, bueno, ganaste 30,000, pues tienes que pagar, qué sé yo, $9,000, etcétera, etcétera. Eso va dividido en tales gastos, etcétera, etcétera. Ese es el proceso. Si se sale de menor o mayor factor, esa es la conducta, pues que me vaya dando alerta. La inteligencia artificial te va a decir, mira, eso que me dijiste, que tenía que analizar la persona en elementos contributivos me ponía 8,000 o si me ponía 11,000, en ese margen, pues se está saliendo de ahí. Verifícate porque va por 7. Pues gracias, porque será por 7. Que está pelado, es verdad, el negocio va mal, etcétera. ¿Por qué puso más? Pues mira, yo voy analizando, el negocio va subiendo, etcétera, etcétera. Es como un caso de lavado de dinero. La persona está en una institución haciendo transacciones en el mundo de la construcción. Cuando en todos los medios, economistas, etcétera, inclusive la Asociación de Constructores decía, estamos en el peor momento. Entonces yo le decía a la institución financiera, o sea, eso dicen los datos. ¿Cómo es que estamos en el peor momento y tú tienes un cliente que está en su mejor momento? O sea, en las transacciones Sí. constantemente. O sea, uno va analizando todas esas variables que es la tecnología, ¿verdad? Que explicaba previamente. O sea, la gente critica inteligencia artificial, big data, etcétera. Es que está detrás de ella. O sea, la tecnología, si tú no le das instrucciones que son, no va a funcionar. Tienes que ser específico. Y eso depende, ¿verdad?, de tu criterio de análisis. Y por lo general, pones los mismos criterios generalizados. O sea, tienes que ir más profundo. Y si vas más profundo en el tema ahora de la inteligencia artificial, ya a finales de año, etcétera, es que ya casi viendo los patrones de uno, va pensando por uno. Y básicamente te va a traer las tendencias a lo que se supone que debas pensar, ¿verdad? Porque si tu capacidad se queda limitada, para eso está la inteligencia artificial. Y las personas no tienen idea de la mucha información que tú puedes obtener de la data. Pero o sea, arrancando por tendencia.
Y hay muchas herramientas. Hay una que se utiliza mucho aquí en Puerto Rico que se llama Caseware Idea, que es para análisis, ¿verdad? Mucho, grande, big data. Y tú puedes determinar tantas cosas si sabes hacer las preguntas correctas. Pues claro. Que me parece que es el problema, que siguen haciendo las mismas preguntas de hace 20 años con lo que había en aquel momento, que eran 2 o 3 papeles. Ahora tenemos, porque antes yo no podía auditar la base de datos completa, es imposible, ni hoy tampoco, pero yo la puedo analizar. Y yo le puedo decir bien sencillo, mira, consígueme ahí qué empleado y qué suplidor tienen la misma dirección. Cosa sencilla. Y en una base de datos de 100,000 empleados, 100,000 contratistas. La parte de lavado de dinero, súmame las transacciones que cuando tú las sumas me dan más de 10,000. En vez de entran 3,000, 3,000, 3,000 y 3,000 da 12 para evitar los 10,000. Ese tipo de cosas, me parece que la gente no se ha dado cuenta que pueden conseguir tanta información para eso. Pero ahí entiendo yo que la educación y las ganas de aprender, porque tú puedes educar, pero si el que está al frente no quiere aprender, o el que está haciendo el fraude no te deja aprender. No, y perdón que te interrumpa, que se lo digo a los compañeros, a lo que tú dices, si tú llevas técnicas, metodologías de investigación, de auditoría, de análisis, de fraude, corrupción, lavado de dinero, del año 2000, ¿verdad? En el 2024, yo te garantizo que eso no va a funcionar. No. ¿Por qué? Porque mis muchachos que están en la calle defraudando, evadiendo, son gente muy, muy inteligente. Están en el 2025. No, o sea, no son tonsejos. No. Entonces, a lo que tú traes, tienes que ir aprendiendo, adaptando, porque lo mismo que tú traes, por ejemplo, ¿verdad? En el asunto de la evasión y lavado de dinero, en los criterios que se usan en la banca cooperativa de distintas instituciones, que son criterios viejísimos, que va lo de la ley. A transacciones de 3,000 a 10,000, de 10,000, de sobre 10,000, ya. Yo, te falta un mundo, en qué trabajas, dónde se relaciona, el área geográfico, con quién janguea, dónde me gasta el dinero. Y por ahí le sigo añadiendo variables. Que eso no es ningún elemento estelar. Dile al sistema que me traiga esa información, porque yo lo he hecho. Lo que pasa es que yo, cuando investigo, tengo que traer todos esos criterios a otra base de datos para que me traigan la información. Pero tú le puedes decir eso a tu sistema. Seguro. Que te lo vaya diciendo. O sea, ahora, por ejemplo, volvemos, los criterios están ya generalizados. Entonces, ¿qué pasa en la perdedera de tiempo? Te trae 1,000 alertas hoy. 90% son alertas innecesarias. Sí. Son alertas innecesarias. Entonces me decía un cliente, pues mientras más alertas tenga, mejor. Y yo, no, sí, pues claro, déjame ver si usted lo entiende, para que vea que no es funcional. Es como si usted tenga una alarma en su casa, extremadamente sensitiva, y se para un gato y suena, se para un pajarito y suena. Eso es extremada protección, pero es innecesario eso. Digo, hasta que a las 3 de la mañana se para un pajarito, usted se tenga que levantar a verificar la alarma. O sea, lo mismo pasa en los sistemas, ¿verdad? Es tiempo y espacio, para eso es que está la tecnología. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, lo que en un escrito que me tomaba una semana, pues ahora con ChatGPT y otras en 8 horas, con la debida bibliografía. O sea, estamos hablando 40 horas versus 8 horas. Así es que va funcionando eso. Y eso, que si uno lo va adecuando más, son menos horas. Sí. Esa es la realidad a lo que tú planteas. Esto es obligatorio. O sea, usted tiene que aprender esto y como tú dices, las ganas, si no las tiene, vaya con esa... Desarrollando la actitud, porque es que le tiene que gustar sí o no. Porque, te lo digo, en el área de educación, en los próximos 5 años, ya el profesor tiene que estar dando la clase como ahora se usa la tecnología, Google, etc. Ahora el profesor va a dar la clase con la inteligencia artificial, porque la base de datos está ahí. Es como vamos ahora desarrollándola a otro nivel. O sea, no podemos quedarnos en el 2000, en el 2025, como tú dices. Y para cerrar, ¿verdad? Después este tema podemos estar aquí horas y horas y días, porque nos gusta ¿Qué recomendaciones tú le darías a esas empresas? En realidad, a ese dueño ausente
que confíe en el que se está haciendo todo bien, ¿qué recomendaciones tú le darías a esa persona para que evite que su empresa caiga en el desfavor y en la evasión? Mira, Néstor, tú traíste el punto principal de todos los casos. Probablemente todos los clientes que han tenido situaciones de fraude, etcétera, es la confianza. Es la confianza. Digo, no podemos vivir en esa persecución de que todo el mundo nos va a robar. Pero entonces a lo que tú planteas, dentro de ese ejercicio hay unos procedimientos y unos patrones que usted como dueño, pues, dentro de la confianza, se tiene que evaluar, ¿verdad? En el proceso no le puede dejar toda la carga a una sola persona o tener otra persona, ¿verdad? Que pueda ir, que es el tema de las auditorías, que vaya revisando sobre eso. Pero por lo general la actitud a esos ausentes es la confianza, y se lo digo, uno puede tener 90% de confianza, pero hay un 10% de margen de error que usted tiene que estar pendiente. Una vez al mes, cada 2 meses, o si va a transferir esa responsabilidad a un auditor. Seguro. Mira, un externo que valide. Un externo, porque los casos de restaurantes es el amigo que es mi contador, me maneja la finanza y va filtrando poquito a poco, porque como es mi amigo, volvemos en esa confianza, nunca supervisé, ¿verdad? Y entonces uno puede ser amigo y hacer trabajo juntos, etcétera, pero como que hay una responsabilidad sobre uno, sobre ese criterio. Vamos un día a hacer un episodio de casos que nos hemos encontrado. Porque eso es lo que le gusta a la gente, el bochinche. Sí. Y aparte de que a lo mejor una persona, un caso que nos haya ocurrido a nosotros, alguien nos está escuchando y lo está pasando, o dice, espérate, espectacular. Yo tengo ese mismo perfil, me puede pasar a mí. Espectacular. Yo creo que si no, pues tenemos. Sí. Hay talleres, hay cuentos ahí. Sí, yo creo que esa línea sí. Mira, la gente se puede identificar. ¿Y dónde te consiguen? Bueno, esta gente que te quiere conseguir para que haga esos análisis, evalúen. Muy bien, sí. Me pueden conseguir al 787-810-6169. 787-810-6169. Y como hay tanta gente que se comunica con uno, por favor diga que los vio en el podcast de Vision aquí con Néstor. Y ya yo sé de dónde viene la temática, así que con mucho gusto. Bueno, pues de nuevo, gracias, Javier. Sabe que yo soy loco trayendo de aquí. Esto del fraude es un éxito. Si usted desea llevar su negocio a otro nivel, empieza a hacer un podcast. Vamos a utilizar los recursos de la tecnología y qué mejor lugar que los estudios de Business Learning, nueva tecnología, totalmente remodelado. Si quieres más información, envíanos un email a info@visionispr.com o te comunicas con nosotros 787-537-2236. Como siempre les digo, buenas tardes, buenos días, buenas noches y excelente empresarismo. Nos vemos en el próximo episodio.